Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Brian, Nacho, ¿qué tal estáis? ¿Qué Hola tal? Buenas Alberto, tardes. hola Alberto, hola Nacho, un gusto como siempre. Lo mismo digo. Bueno, muchas gracias a vosotros por vuestro tiempo, por pasaros por el canal. Vamos a hablar de la actualidad de Siria e Israel. Y Brian, aunque parece que ahora en estas últimas horas va a haber un alto al fuego, pero bueno, qué te ha parecido esas encrucijadas por partes de Israel en Siria y el ataque que hizo en Damasco? Sí, bueno, hay que, como siempre, contextualizar un poco, ¿verdad? Las razones. Vimos un intento de las tropas de Hayat Tahrir al-Sham, que todavía existen por ahí, aunque le pongan nombre de Ministerio de Seguridad sirio, atacando aldeas al sur de Siria de poblaciones drusas, que son un grupo étnico y además un grupo religioso chiita en su mayoría, o en su totalidad casi, que se vieron amenazados por parte de estos grupos islamistas sunitas. Israel salió a la defensa de estos grupos principalmente porque dentro de Israel hay una población drusa muy importante en el norte, cerca de la frontera con Siria, que hacen servicio militar en Israel y que además, digamos, están muy involucrados con el Estado. Entonces, Israel como para dar, digamos, algún tipo de mensaje de respaldo a estas poblaciones, principalmente en Azueida, ¿verdad? Que es donde se ha dado un gran caso de ataques contra drusos, bombardeó posiciones importantes del régimen de Damasco hasta que ya, digamos, en algún momento el régimen decidió replegarse y devolverse a una posición anterior, no sin antes dejar a su paso un rastro bastante fuerte de lo que había acontecido, porque se habla incluso de más de 300 muertos, ¿verdad? Incluso el ataque dentro de un hospital en Azueida que se ha dado y esto, por supuesto, nos da una muy mala, digamos, muy mala señal, ¿verdad? Israel golpeó posiciones de este nuevo gobierno de Siria, recibió muchas críticas, digamos, ya es como el séptimo frente que se le abre en los últimos tiempos a Israel, pero al mismo tiempo es bastante vergonzoso de que este régimen islamista que ya estaba recibiendo el beneplácito de diferentes países del mundo, incluyendo países occidentales como Francia, estén sacando las uñas tan pronto, ¿verdad? Y que veamos a las tropas pro-islamistas golpear a otras minorías. Vimos también hace unas cuantas semanas atrás que habían había ocurrido un atentado en una iglesia cristiana. Entonces, hemos visto mucha persecución contra minorías religiosas por parte de los islamistas y por lo tanto, si bien no soy de aplaudir este tipo de medidas, creo que era algo que se necesitaba, porque si se dejaba a la libre, definitivamente hoy estaríamos hablando de miles de muertos en un intento de hacer una limpieza étnica contra la población drusa presente en el sur de Siria. Nacho. Sí, yo creo que la situación se está agravando muchísimo. Me da la impresión que también hay un enorme componente de oportunismo de parte del gobierno de Netanyahu, que tiene problemas muy severos internos, que está perdiendo muchísimo apoyo en el Knesset, pero que más allá de eso no está apelando digamos, a una salida más allá de lo militar. Es cierto y coincido que la intervención a favor de los drusos era necesaria, pero también hay que tener en cuenta que al haber establecido unilateralmente una zona de restricción militar en Siria, y eso no tenía, para mí no tiene tanto que ver con los drusos. Yo creo que es una excusa. Los drusos son una excusa. Eh, Me da la impresión también que el avance más allá de la zona tomada en 1967, los altos del Golán, sobre todo el avance sobre las zonas restantes del Monte Hermón, tiene más que ver con una necesidad de Netanyahu de satisfacer a ciertos sectores, con una retórica más nacionalista y belicista, que con los drusos, porque también hay que remarcar algo.
Acá hay una lucha intestina que va más allá de la zona establecida por Israel. Hay zonas en el norte en donde también hay poblaciones drusas, en donde también existen otros choques, otros grupos étnicos que también están peleándose con los drusos, o hay otros choques étnicos en los que no interviene. Y también hay que remarcar que al ser un choque entre beduinos, ¿sí? Porque el origen de esto, el primer choque fue entre beduinos y el régimen de Al-Jarrah. Pero esto es entre beduinos y drusos. Y también hay una población beduina muy, muy integrada dentro de Israel. Es decir, que a mí me resulta muy difícil aceptar la idea de la protección de los drusos si no hay también una protección de los beduinos. Y es ahí donde me parece que también obedece, sin desautorizar lo que dijiste recién, me parece que hay un enorme componente de política interna de Israel que no deberíamos pasar por alto porque en un momento en que Israel estaba justamente negociando a través de Trump un acuerdo para que Siria se sume a los acuerdos de Abraham. Precisamente por eso se habían levantado las sanciones, intentaba un acercamiento con Siria. Ocurre este incidente que bien podría indicar que hay, hay más que los drusos. Para mí hay más que los drusos. Insisto con la cuestión de los beduinos israelíes que no me parece que hayan sido este, integrados en la misma fórmula de defensa de una minoría en Siria. Brian, Podría, digamos, en cierto modo estar de acuerdo, sin embargo, también hay que entender de que los beduinos, a diferencia de los drusos, no están tan integrados, ¿verdad?, dentro de la sociedad israelí. Entonces, posiblemente también las exigencias que puedan hacer los drusos con ese componente de que ellos son fieles al Estado y demás, eso pudo haber pesado bastante. Pero sí podría, digamos, incluso considerarlo como una estrategia de ampliar la zona pivote, ¿verdad?, la buffer zone, para poder tener un poco más de maniobra y más de margen. Pero sí, digamos, no descarto y no quito tampoco el elemento o el componente de la importancia que tienen los drusos en este caso, sobre, digamos, sobre la estabilidad del ejército de Israel, ¿verdad? Incluso en algún momento hemos visto que cuando hay ataques contra drusos por parte perdón, contra, no sé, contra posiciones de Israel y están los drusos de por medio, los drusos son de los primeros que van ahí delante, ¿verdad? Ujú. Para luchar y demás. Entonces, yo creo que sí hay que tomar eso bastante en consideración porque, digamos, entre drusos y beduinos, los drusos están mejor integrados, aunque no todos, Sí, ¿verdad? Pero sí están mejor integrados. Entonces, no, creo y que eso, además eso pesa bastante. sí, sí, además hay que aclararle para que la gente lo entienda. Los drusos son una facción o una secta dentro de los musulmanes que son de mucho más difícil asimilación dentro del mundo islámico. Y así que sea tan fácil integrarse digamos, a la vida común en Israel. En cambio, los beduinos si querés, son musulmanes clásicos, por llamarlo de alguna manera, que en lo que se distinguen es en su categoría de tribus nómades, por lo menos es la categoría clásica, ¿no? Que eran nómades, ahora están en zonas, que es diferente. Por ahí están en una aldea, pertenecen a una aldea, pero mantienen esa idea de no estar afincados en un sitio exacto, sino en una zona. Ahora bien, el otro componente que es importante de entender es el numérico. Atención a este dato, porque los beduinos son 25 millones, ¿sí? Y los drusos difícilmente llegan al millón. Y este componente es interesantísimo porque de esos 25 millones, en caso de que se desate un choque étnico, ¿sí? Entre drusos y beduinos, más allá de lo que hay en Israel, esto va más allá de lo que hay en Israel. Estamos hablando de invocar solidaridades. Los drusos pueden invocar la solidaridad de los que están en Israel, los de Siria, ¿no? En el sur del Líbano e incluso algunos en Jordania, más algunos de alguna dispersión adicional. Pero los beduinos son 25 millones de personas que van desde el norte de África
hasta la península arábica, yo ya lo contaba en un hilo, que incluye, y atención a este dato, a las familias, a los emires, ¿sí? De Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, eh, bueno, Qatar. Entonces, atención porque este dato no es menor. Ahora los beduinos están pidiendo a sus hermanos de raza, es difícil calificarlos como una etnia, ¿no? Pero son, digamos, son un grupo cultural, para que se entienda mejor. Son árabes, ¿sí? Árabes, que beduino significa gente del desierto, ¿sí? Por eso se les califica como nómadas culturalmente. Pero esta invocación a la solidaridad podría llegar a tener un componente diplomático importante si de pronto alguno de los Emiratos sintiera que están tocando a una afinidad cultural. Con lo cual, atención con esto, porque eh, podría no solamente tener consecuencias en la forma de voluntarios y apoyos hacia los grupos beduinos, que eso es otra cosa, que los grupos beduinos tienen otra característica y es que son transversales. Es decir, el grupo beduino que está hoy en Siria tiene afinidad por una cuestión de traslación de cultura con el que está en el norte de África, que puede estar en Libia, en Marruecos o, como dije, en Kuwait City. Atención con eso, porque el apoyo de Israel empoderando a un grupo, y aclaremos, hay drusos pro Israel y hay drusos pro Damasco. Entonces, ojo con ese componente de el enorme potencial de crecimiento que podría tener desde el lado de los beduinos y lo que podría tener como consecuencia para Israel si se invocara esa solidaridad. Digo, estamos ante un problema que mucha gente no está entendiendo la magnitud que tiene, ¿eh? No es drusos contra beduinos apoyados por un lado por Israel y otro por Siria. Acá hay mucho más, hay mucho, pero mucho, mucho más en juego. Yo sí creo, digamos, en este punto de que tal vez el elemento que puede estar, digamos, jugando a favor de que no se involucre nadie más es el componente de quienes están, digamos, apoyando en este caso al grupo de beduinos que están atacando a los drusos, que son los islamistas, ¿verdad? Los islamistas que no muchos quieren tener contacto con ellos, o sea, no, a pesar de que hemos visto como una especie de romántico encuentro en los últimos meses con este gobierno supuestamente de transición. Creo que no muchos quieren estar vinculados con los islamistas, ¿verdad? De alguna forma ¿Mm? quieren verse como moderados, en especial los países del Golfo que quieren quitarse un poco esa estafeta de países radicalizados y de alguna forma sí van a protestar y de hecho lo hemos visto, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, o sea, varios países han mandado sus quejas por las acciones de Israel, pero es lo mismo de siempre, o sea, hay una queja, hay un reclamo, se habla de respeto a la soberanía, se habla de tratar de regresar a una situación anterior, bla, 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 pero no pasamos de ahí. Creo que el asunto permea mucho por el tema de que al final de cuentas nadie quiere ver con grupos que se les pueda vincular con Al Qaeda o que se les pueda vincular fácilmente con el Estado Islámico, con algo que se parezca, ¿verdad? Yo creo que el único que se atreve a hacer una vinculación así sin ponerse rojo siquiera es Putin con el Talibán, ¿verdad? Pero fuera de eso, yo creo que no hay ningún líder en el mundo que quiera verse involucrado con de los grupos religiosos los más ni siquiera ortodoxos, los más radicales. Es que aquí no hablamos ni siquiera de un tema de ortodoxia, hablamos de un tema de radicalismo y además tal vez otro componente es que pese al gran número que existe entre las poblaciones beduinas, recordemos nuevamente lo que hemos mencionado en otras oportunidades, y es la organización de clanes, ¿verdad? Hay clanes que, pese a ser del mismo grupo social, del mismo grupo económico y demás, los hemos visto que son completamente distintos, ¿verdad? No se llevan entre sí. Entonces hay familias ahí que se llevan como como en Romeo y Julieta, ¿verdad? Como los Capuleto y los otros. Así que acá lo tenemos muy claro de que hay elementos que harían, digamos, de contrapeso en esta situación relacionada propiamente con la posibilidad de que alguien más se involucre en esta situación que hemos visto que ha sido desastrosa, porque las imágenes en el hospital de Al-Shaweida, ¿verdad? Donde se han visto el asesinato masivo de personas, más la cantidad de cadáveres que han salido en los últimos días, de verdad que son
una vergüenza, pero es que no hay palabras para poder mencionarlo, lo que ha ocurrido en los últimos días y que si no hubiese sido por esta intervención de alguna forma, aunque no sea como madre de la caridad, sino porque tiene sus propios intereses, pero si no hubiese sido por esta intervención de Israel, posiblemente hoy estaríamos hablando de miles de personas muertas, porque las intenciones de ellos de entrada se notaban de que eran, pues intenciones genocidas. Necesito utilizar ese término, aunque en estos momentos el término genocida lo quieran, digamos, prostituir tanto en el sistema internacional. Sí, sí, de todas maneras, vos decís que hay gente que quiere parar, pero hay gente que puede usar este mismo incidente o esta misma masacre para provecho de su posición. Y me refiero a dos grupos, a dos países en particular. El primero es Irán. ¿Sí? Irán está tratando de reconstruir su posición dentro de la región. La zona que hoy se declara como drusa, en realidad cuando uno va al mapa de la composición étnica, en realidad es un mosaico donde se distribuyen, por ejemplo, en Zawayeda, no sé si lo estoy pronunciando bien, la zona urbana y más al norte es una zona eminentemente drusa, pero cuando vos vas a las afueras tenés zonas muy, muy ocupadas por los beduinos. ¿Qué tiene que ver esto con Irán? Muchísimo, porque precisamente esa es la ruta de abastecimiento que usaba Hezbollah o que sigue usando Hezbollah para sus grupos en el Líbano. Entonces, dentro de esa disputa que hoy hay entre Israel y Siria, por los drusos y por los beduinos, vos tenés también el control de las rutas que abastecen a Hezbollah. Cuando se habla de esas zonas que se abastecen a Hezbollah, también se olvida que en esa zona hay grupos, ¿sí? Afines a Irán, ¿sí? Esa zona habitualmente era usada por Irán como zona de paso, con lo cual Irán está esperando el caos, que no hay nada que le venga mejor a, mm, a Irán que el caos para reconstruir su posición, ¿sí? Más que nada si del otro lado está Israel. No olvidemos que por eso Irán, a través de Hezbollah, atacó, y me acuerdo de la masacre en el campo de fútbol, 12 niños drusos, los altos de Golán, durante la fase más cruda del enfrentamiento entre Hezbollah e Israel. Y también hay otro actor que para mí es crucial, que pese a lo que decís, yo creo que vos creo que tenés muy buenos deseos y es normal porque querés que, como yo, que termine la guerra, pero yo soy más pesimista. Creo que Turquía necesita una confrontación con Israel y la va a buscar por este incidente a través de la defensa de Al-Jarrah. ¿Y por qué lo digo? Primero porque Turquía está buscando erigirse como el gran protector político del mundo árabe, por lo menos en lo que tiene que ver con la zona del Poniente. Segundo, porque para eso la confrontación con Israel es un elemento absolutamente utilitario que los países petroleros también utilizan como herramienta para buscar, eh, por ser un país de la OTAN y por ser un país semi-europeo, les resulta utilitario para buscar equilibrar la hegemonía militar indiscutible que tiene Israel. Y en tercer lugar, porque cualquier influencia permanente y concreta que quiera construir Turquía como protectora, teniendo a mano como protectorado a Siria, necesita la, digamos, que el territorio sirio sea el mismo y que no haya ninguna digresión drusa. Es decir, para llegar a Palestina, ¿sí? A los palestinos, necesita la integridad territorial de Siria. Si vos sumás estos tres elementos, y ves la reacción que tuvo Erdogan nuevamente incitando a la violencia contra Israel, y yo creo que las decisiones de Al-Jarrah también tienen mucho, pero mucho que ver con la presión siria para
encontrarle otro motivo a la disputa u otro enemigo, otro proxy, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que Siria está convirtiendo en un proxy de la pelea de Turquía con Israel y es por eso que creo que va a utilizar justamente este tipo de incidentes y donde vos ves yihadistas, Turquía ve instrumentos. Así que soy mucho más pesimista. Digo, Sí, siempre le encuentro, digo, ojo con lo que está haciendo Netanyahu, pero también sí. digo, ojo con lo que está haciendo Erdogan y ojo con lo que están haciendo los ayatolas. Ojo con todos, porque acá están jugándose todos sus propias piezas a través de Turquía, sin decir que Al-Jarrah es un títere. No, Al-Jarrah también tiene sus propios intereses, porque sabe que si pierde la partida en el sur, el resto de las minorías, más los grupos internos que sostienen al HTS, se le van a volver en contra y lo más posible es que tengamos de nuevo una guerra interna por el poder en Siria, que se va a una guerra civil. Sí, yo, digamos, en este punto, bueno, discrepo con algunas perspectivas, obviamente, no porque no tenga puntos de coincidencia, sino porque siento, bueno, en primer lugar, el caso de Turquía. Creo que por el momento Turquía está contenido por una razón. Han logrado su objetivo número uno, que es controlar zonas kurdas y lograr acortar las zonas de influencia del Kurdistán, tanto, digamos, las conexiones sirio-iraquíes con el Kurdistán, como también el éxito que se sumaron a lograr que el PKK, ¿verdad?, decidiera dejar de Mm. ser una organización militar y pasaran a ser una organización, digamos, civil política, que esa es, digamos, la decisión que Te, toma te Abdallah interrumpo antes de Öcalan. que siga. Antes de Mm. que sigan, ven que podemos estar en desacuerdo y no nos estamos matando? Perdón, esto es ser civilizado, esto es Occidente, ¿no? Bueno, perdón, quería decir eso. No sé a qué viene el comentario, pero está bien. No, No, no digo no soy de porque pelear, muchas Alberto veces, lo sabe. no, 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 pero digo que muchas veces en los canales se ven esos debates a muerte cuando no están de Yo acuerdo sí y no vos y yo no entiendo lo que estamos, quiere decir. que digo, es que no estamos de acuerdo y no nos estamos matando. Eso se llama ser civilizado, digo. Es un comentario favorable. Sí, sí, no, y entra, y creo que en un espacio de aprendizaje académico, no sé, o sea, la guerra está ya en el lugar de los que estamos hablando, no aquí Ujú, donde lo estamos conversando. O sea, acá venimos no solo a hablar del conflicto, sino incluso a proponer eventuales salidas al conflicto. ujú, Si nos quedáramos solo en el conflicto, pasaríamos peleando desde el minuto uno, porque en realidad sería una extensión del conflicto que ya existe. exacto. Pero volviendo Moreno, sí. volviendo al punto, creo que de alguna forma Turquía está contenido porque le han permitido, porque hay que ser muy claros, a Turquía le han permitido hacer muchas cosas bajo su propia conveniencia en Siria. Recuerden que Turquía ocupa más de 10.000 kilómetros cuadrados de Siria, ¿verdad? Que son las zonas kurdas en Ujú, extensión, muy, muy cerca de su propia frontera. Es decir, ocupan casi la misma extensión de territorio de lo que es Líbano actual. Para ponerlo en dimensiones, ¿verdad? Ocupan un territorio similar a lo que es el Líbano, para que veamos que tampoco es poquito, o sea, es bastante importante. Por otra parte, si bien no considero de que Al-Sharaa necesariamente sea un títere de Turquía, sí creo que Turquía puede convivir con el líder de turno que pongan los islamistas que lleguen al poder en Siria, porque si vemos la mayoría de los ministros que tienen y de gente de gobierno que tienen atrás, muchos son de origen turco o tienen algún vínculo con Turquía. Entonces, digamos que Al-Sharaa es la cara visible, que algunos incluso se han atrevido, y hoy lo vi en un meme que me pareció de muy mal gusto, ¿verdad? Como si fuese el gemelo doppelganger de Herzl, ¿verdad? Porque el parecido físico es muy similar. mm. Eh, entonces, obviamente queriendo hacer esa equiparación entre lo que son los islamistas y lo que es el sionismo, ¿verdad? Pero obviamente vamos por otro lado. Y por otra parte, con respecto al tema de Irán, sí, Irán quiere aprovechar cualquier vacío de poder para volver a abrir los canales de conexión con Líbano y al mismo tiempo volver a tener su salida mediterránea, ¿verdad? Pero yo creo que en este punto Irán la tiene un poco más complicada, no solo por la posibilidad de que puedan abrir un canal de comunicación dentro de Siria, sino por la misma situación de Hezbollah, que Hezbollah ha perdido fuerza. No estoy diciendo de que esté débil, pero ha perdido fuerza y se le ha Ujú. sentido muy fuerte el hecho de que hayan
perdido, digamos, a su principal figura de los últimos años, que era el Sheikh Hassan Nasrallah, ¿verdad? O sea, para ellos ha sido sustancial y muy fuerte esta pérdida y se han visto muy golpeados al punto de que incluso si uno ve análisis con respecto al tema del Líbano, hemos visto que la coalición chiita del Líbano, que es la coalición Amal, ¿verdad? Que es la que está en el parlamento libanés, ha perdido músculo a lo interno del país y Ujú, se han es visto cierto, sí, sí. incluso coqueteos, ¿verdad? Entonces, sí considero de que si bien hay que siempre tener un ojo en un lugar, pero un ojo en el otro, ¿verdad? Con Erdogan, que de por sí es una caja de sorpresas, y con Irán, que no es un régimen derrotado, pero es un régimen que algunos pronostican que en cuestión de 2 años podría colapsar. Tengo mis dudas, pero digamos, algunos pronostican de que este régimen actual podría colapsar en 2 años al ritmo que va con todo lo que está aconteciendo. Creo que en estos momentos, para la situación con Israel, creo que por el momento no son una gran amenaza. Sí son una amenaza, pero no inmediata. Creo que les han dado, por lo menos a Turquía, lo que se necesitaba para mantenerlos calmados y en el caso de Irán les han dado un fuerte estate quieto para que puedan controlarse relativamente. Entonces, sí siento de que eventualmente Siria va a sufrir lo que pensábamos que iba a pasar antes, que era la balcanización de Siria. O sea, que Siria va a quedar dividida y lo que se planteaba anteriormente de que íbamos a tener una Siria kurda, una Siria sunita, una Siria chiita, chiita alawita y una Siria drusa, ahora lo que vamos a tener es una Siria, digamos, pro-turca en el norte, con zonas sunitas controladas por HTS y una región buffer ahí pro-Israel que van a ser por el momento pro-drusa, que va a ser drusa, perdón, contemplando la gran diferencia que hay entre los drusos sirios y los drusos en Israel, ¿verdad? Que los drusos sirios todavía le mantienen respeto y le mantienen lealtad al régimen basista que cayó Ujú, en diciembre anterior, ¿verdad? Planteándolo por ese sí, sector más o menos. sí, y además, es claro, de cuando vas al mapa, por eso yo decía hay que ver, uno a veces toma como que una población es drusa, pero ¿qué es lo que pasa? Después las rutas. Este incidente empieza porque los beduinos mataron a un comerciante druso en uno de los retenes que habían montado en las rutas. El dato, para que la gente entienda, ese retén tiene que ver con el control de todo lo que es el tráfico de mercancías legales e ilegales. Es decir, vamos a ponerle un ejemplo, ¿no? Para que la gente entienda qué es lo que está pasando acá. Vos controlás una zona, ¿sí? Pero para llegar a esa zona vos tenés que pagar el peaje a los beduinos, ¿sí? Porque el beduino te controla la zona semiurbana y rural. Entonces, el establecimiento de una zona, pongámosle que Israel, que yo creo que ahí se está equivocando en la estrategia, ¿no? Que es que bombardea a las tropas del ejército sirio, ahora ejército del HTS, ¿no? Bajo el mando del HTS, pero es muy difícil que logre el control sobre las zonas semiurbanas. Y después porque hay un interés más allá del tráfico legal. La gente quizás no sepa que tanto el captagón como otro tipo de cultivo de productos ilegales son una fuente de ingresos inmensa en la zona, ¿sí? Desde el valle de Bekaa hasta la costa del Líbano. Esos intereses que son manejados por grupos tribales, drusos y beduinos, hay que decirlo, porque no es que acá decimos, estos son los buenos, estos son los malos trafican drogas, los buenos se defienden. No, no, acá hay un entramado increíble de intereses, más allá de las tradiciones, de las disputas históricas, de las disputas entre los musulmanes que se llaman puros y a los que llaman herejes, que son los drusos, ¿no? Y los drusos que se llaman puros a sí mismos, y los otros. Es mucho el interés que hay. Dos novedades para introducir para que se entienda un poco mejor esto. Hay un llamado en el Líbano de los drusos que están decidiendo, y por ahora pareciera que van a apoyar a los drusos pro Israel. Ojo con eso. Atención con ese dato, porque esto ya extendería el conflicto hacia la zona de el Líbano, a pesar de que creo que eres vos, Al-Waladi, que es el jefe, el líder espíritu, el jefe político de los drusos, está en contra de
cualquier arreglo entre los drusos e Israel. Ahí puede haber otra disputa interna en el Líbano. Y una última novedad. La tribu Al-Mawali, ¿sí? Que sería una de las tribus del norte, ¿sí? de Siria, hizo una convocatoria para acudir en defensa de los beduinos, ¿sí? Estamos hablando de grupos árabes, ¿sí? Árabes, no, o sea, no son drusos, son árabes, van por otro lado. Y acá es donde yo insisto, yo tengo muchísimas críticas a la actuación de Israel, no porque no tiene que ver con otra cosa que me parece que están equivocando la receta. ¿Por qué? Porque al impedir que exista una intervención del nuevo gobierno sirio, están llamando a fuerzas desinstitucionalizadas, es decir, fuerzas tribales, en donde el interés no pasa por lo político, por la reconstrucción de un tejido nacional que reemplaza al de Al-Assad, sino por pasiones tribales, étnicas y religiosas. Entonces, este llamado al Mawadi, más lo que está pasando en el Líbano, no va a poder ser controlado por Israel. ¿Por qué? Porque vos podés bombardear una columna de vehículos identificados, ¿sí? Vos sabés que es un T-64 y atrás va un BTR y atrás va un MTB y sabés que son vehículos del ejército sirio. Ahora, ¿cómo detenés? Y por eso lo digo por lo del hospital. ¿Cómo detenés un goteo de voluntarios milicianos o paramilitares que ya no acuden para disputar el territorio, la soberanía de un territorio de Estado a Estado, sino para una venganza étnica? Ahí es donde está mi crítica. Yo creo que se está fogoneando un choque, ¿sí? Un choque civil al no permitir que Al-Sarraj restablezca y ponerle un límite. O sea, sentarse con Al-Sarraj, que se hace que parezco John Lennon y falta que me ponga con la guitarra a cantar Imagine, pero no sentarse con Al-Sarraj y decirle, mira, con los drusos no te metas, ¿sí? O sea, vamos a mandar Pero creo observadores. que ese fue, perdón, ese fue el mensaje que enviaron. O sea, yo Ujú. soy muy crítico de las acciones de Israel, pero el mensaje que envió Netanyahu y que envió el ministro Katz es no se metan con los drusos. O sea, ustedes hagan lo que les dé la gana con su estado, pero no se metan con los drusos y ese fue el mensaje que se quiso enviar. No Sí, digamos, porque recordemos que Rubio criticó las acciones de Israel, ¿verdad? Marco Rubio fue uno de los que las criticó, pero las acciones de Israel, de nuevo, fueron diciéndole al Shara, hagan lo que le dé la gana en el Estado, pero respeten a las minorías, ¿verdad? Ese fue el mensaje que se le envió. Y yo creo que por ahí va el asunto. No permitir, digamos, que el tribalismo lleve a una ruptura del Estado, a una balcanización, más allá de lo que mencioné hace un ratito, sino que sea algo completamente controlado. Para mí, Al-Shara puede ser un agente temporal. Lo que nosotros estamos viendo ahí es el surgimiento de un régimen en Siria. Y al-Sharaa es como la primera, digamos, piedra de ese régimen. Pero eventualmente el régimen cambiará de cabeza, pero seguirá siendo el mismo régimen. Porque al final, claro. aquí quienes están Mm. tomando el control son los sunitas. Como, digamos, naturalmente por tamaño de población, deberían de ser los que tengan el control del país. Pero lo que se quiere enviar de mensaje es, sí, ustedes pueden controlar al país todo lo que quieran, pero tienen que respetar los derechos de las minorías. No se puede regresar a una condición anterior en la cual no solo se reprimían las minorías, sino que incluso se les vetaban algunos derechos. Por ejemplo, a los kurdos, ¿cuántos años se les prohibió hablar el sorani? Durante muchos, Ujú. muchos años por el hecho de que los Assad decían de que esto era una cuestión de desculturización, ¿verdad? Entonces, tienen que respetar de alguna forma esta estructura social que forma parte de un elemento más grande o macro que es el Estado sirio, que es un elemento más abstracto, ¿verdad? Porque al final lo más concreto son las composiciones sociales, pero si quieren mantener ese abstracto estatal, tienen que respetar a los grupos sociales que la componen, si no van a seguir en una guerra interminable en esa zona. Ujú. Con Bueno, guitarra o sin guitarra, Nacho. sí, 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 sí. No, bueno, es que por eso existía la República de Rojava, era precisamente un lugar donde los kurdos podían hablar de su idioma, practicar sus diferentes formas de religión. Recordemos que los kurdos, algunos hay sunitas, chiitas, y también hay sectas que no tienen nada que ver ni con los sunitas ni con los chiitas, ¿sí? Son, si se quiere, son tan diversos como los drusos, en el sentido de que
son diferentes, pero son mucho más variados que los drusos porque tienen facciones o sectas dentro de sí. Ahora bien, yo insisto con algo, ojo, porque cuando los sunitas organizan la reunión entre Trump y Al-Jarrah en Riad el 14 de mayo, ya estaban designando a un preferido, ¿sí? Un preferido que además ya contaba con el beneplácito de Erdogan, pese que al Ejército Nacional Sirio era un competidor del HTS, digamos, Erdogan lo tuvo que aceptar de alguna manera. Pero era la contraparte. El otro riesgo que veo es que al horadar la imagen o la figura o la fortaleza política que había logrado hasta ahora el Sarrá al imponerse a otras facciones, en esa balcanización existan diversos grupos y que el escenario sea más parecido a un Líbano en el 90, y es ahí donde yo veo el riesgo de un regreso de Irán, porque Irán es especialista en sacar partido del caos. Lo hizo en Irak, lo hizo en el Líbano, probablemente intenta, bueno, lo hizo en Yemen. Digo, cualquiera de estos grupos, vamos a ver, en Gaza, ¿no? ¿Acaso no lo hizo en Gaza? Entonces, eso es lo que yo digo que es un enorme riesgo. No estoy diciendo que Israel esté haciendo las cosas mal, digo, ojo, porque es una jugada enormemente riesgosa el balcanizar a Siria, porque de la balcanización de Siria puede surgir no solamente un Irán renovado, por decirlo de alguna manera, que además hay otros factores, no olvidemos también que Irán, atrás de Irán están China y Rusia, Rusia que quiere regresar a Tartus y la Taika y a su presencia. Hay demasiado en juego, por eso mi crítica hacia Israel es, sin saber cuál es el juego, porque yo no voy a decir que sé más que Netanyahu y que sus estrategas, lo que digo es, no estoy entendiendo cuál es el juego de ir tan por la cornisa y bombardear Damasco sabiendo que eso afecta no positivamente a los drusos, sino que afecta a algo mucho más grande. ¿Sí? A eso voy y justamente el desestatizar el conflicto abre un abismo que yo, insisto, no lo entiendo. O sea, me cuesta, mirá que lo he calculado, lo vengo pensando, lo vengo analizando y no le estoy encontrando el escenario de salida positivo. Insisto, yo no soy quien para decir que sé más. Sí soy quien para cuestionar porque justamente uno es analista y es curioso y es periodista. Sí. Yo, digamos, en este punto creo que el mensaje también que se le manda al régimen de Damasco es: ustedes hicieron acuerdos con otros países, no con nosotros. Con nosotros apenas están conversando, pero no Buen punto. crean que ya tienen todas, digamos, ganadas. O sea, es una construcción, porque como quiera que sea, durante el régimen de Bashar al-Assad, o de los Assad, no de Bashar, sino de los Assad y del Sí, sí. baasismo desde el 73 en adelante, la frontera norte de Israel, es decir, la frontera de las zonas del Golán ocupado, es la frontera más segura que tiene Israel. O sea, Ujú, hay que decir que ahí no ha habido problemas desde el 73 hasta que se dio ya la crisis directamente siria. Entonces, ujú. para Israel es claro, o sea, nosotros apenas estamos tratando de construir, queremos llegar a estos, como dijimos la otra vez, a estas alianzas de Abraham, ¿verdad? Como lo dice Enrique Zimmerman ahora, y no tanto acuerdos de Abraham, pero no vamos a acceder a hacerlo a costas, digamos, de que ustedes impongan la agenda. O sea, la pelota, Israel está diciendo: yo soy quien tengo la pelota en mis manos y Muy ustedes van a bueno tener eso. que jugar con mis reglas, Mm, porque de caso contrario no hay acuerdo. O sea, usted puede negociar con Estados Unidos te criticará las acciones que Israel pueda hacer, pero fuera de una crítica no va a pasar. Entonces, si la Siria, digamos, de los islamistas no se convierten en un elemento de confianza, van a seguir en esta situación. Vea que sí están así, de que pese a la caída de Bashar al-Assad, de las primeras decisiones que toma Israel es bombardear todos los centros de armamento, porque no querían un gobierno islamista con el tipo de armas que tenía Bashar al-Assad en su momento.
O sea, a pesar de que no tenían sistemas de defensa, que no tenían un montón de cosas, pero es que recordemos que los islamistas no solo se manejan para una cuestión estatal, sino que el trasiego de armas y otros tipos de crímenes internacionales en los que ellos involucran son tan importantes de que si las armas que tenía Bashar al-Assad en su momento caen en manos de islamistas y estos empiezan a enviarlo a otras células de Al Qaeda en otras partes del mundo, les estamos dando material para que terminen de sembrar el caos en otras partes, principalmente en África, porque en esos momentos Al Qaeda, donde tiene su principal, digamos, eje, es en África, pero también pensemos un Afganistán y pensemos en el Estado Islámico de Al-Jorazán, ¿verdad? O sea, tenemos un montón de elementos externos que de una Siria, digamos, mal armada o desarmada, podríamos pasar a un montón de células islamistas en diferentes partes Ujú. con armamento en sus propias manos. Por eso es que, o sea, la confianza que Israel tiene que ganarse en este nuevo gobierno no va a ser algo que se construya de la noche a la mañana, ¿verdad? Roma no se construyó en un día. No sé si era Roma, pero había una ciudad que no se construyó en un día y estamos seguros de que pasa lo mismo con la confianza entre Israel y la Siria actual. Me gustó, me agarro de ese punto para comentarlo. Es cierto, y sería la segunda desobediencia de Netanyahu a Trump. La primera fue con la fecha elegida para el ataque a Irán, a las instalaciones nucleares de Irán, cuando a instancias de los sunitas se estaba armando una reunión, una nueva reunión en Roma entre Estados Unidos e Irán para seguir discutiendo el plan nuclear. Ahora Marco Rubio le dice, frenen, frenen, paren la pelota, y Israel vuelve a hacer lo mismo, vuelve a decir, no, nosotros tenemos nuestros propios planes y nuestros propios tiempos. Es interesante eso porque empieza a responder la pregunta que yo me hacía antes, ¿no? Israel está siendo dejada de lado de una manera que muy poca gente lo entiende. De hecho, Biden le interrumpía o obstaculizaba la ofensiva de Israel en Gaza como lo hizo Trump. Trump también lo hizo. Atención a esto, ¿eh? Sí, cuando negoció la liberación de un estadounidense y el resto se olvidó. Ojo con eso, porque no es que la alianza se pueden tirar besos en público, pero entre Netanyahu y Trump las cosas no están tan bien como mucha gente supone, porque Trump está haciendo sus propios negocios, sus 4,2 billones de dólares en inversiones sunitas tienen un costo y tienen un condicionante, y a su vez los sunitas están queriendo establecer al-Jarrah como la autoridad en Siria, bajo un protectorado político turco. Esa es la fórmula que deja fuera a Israel de todo tipo de negociaciones y el supuesto plan de paz de Trump, que en realidad es la reinterpretación que hace Trump de algo que se llama escudo de Abraham, que es un plan nacido en Israel, pero que tiene a Israel como protagonista central, no como un protagonista secundario. Está de un lado Israel y del otro lado está todo el resto, y abajo está Trump como se quiere, como gestor. Pero Trump puede salir y el escudo de Abraham sigue adelante. Entonces, sí, coincido, es una muy buena hipótesis para trabajar esto de que Israel está diciendo, acá estoy yo, no solamente tengo una hegemonía militar que es indiscutida, sino que además no dependo de Estados Unidos para ejercerla. Me gusta como hipótesis, me gusta. ¿No? Y además, pensemos en este binomio que es el que le mantiene, digamos, el interés en Siria, que hay un actor que no hemos nombrado y que yo lo paso mencionando con mucha insistencia. Yo soy como el majadero que pasa hablando de este tema, pero es la situación de Qatar, ¿verdad? Qatar, Ujú. que quiere invertir en Siria, quiere ser de los reconstructores de Siria. Recordemos que Qatar es el que pone la plata y Turquía es el que pone las armas, ¿verdad? Ese es un Ujú. binomio, ese es un matrimonio de conveniencia de los más exitosos de los últimos años. Te vuelvo a interrumpir, Claro. recordando que tanto Qatar como Turquía son las sedes o los santuarios de Hamas. Si Hamas no es totalmente destruida es porque en Turquía están las inversiones y en Qatar está el financista, sí. Sí, sí, totalmente. Entonces creo que de alguna manera también una de las intenciones para colocar a Siria en la posición en la que lo colocan es el interés que existe por parte de Qatar de meterse ahí, ¿verdad? O sea, hay un interés de este otro actor de seguir invirtiendo en fondos en diferentes países del Medio Oriente, porque recordemos que Qatar quiere también tener un liderazgo significativo en el mundo del Medio Ujú. Oriente y esta es su forma de hacerlo. Entonces, Y que tiene una competencia muy fuerte con Arabia Saudita y Emiratos y con Árabes Emiratos Unidos por Árabes, otros. exacto. Ujú. Sí, sí, Y te voy a, so- y que Estados Unidos tiene interés también en coquetear con los tres, tanto con Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Qatar, porque Qatar ha metido plata
en Estados Unidos de una manera impresionante. Y te voy a sumar un factor en favor de lo que vos decís. Y además no hay que olvidar que una de las formas de sacar el gas del mayor depósito de gas del mundo, que es el Nord Stream, que comparte Qatar con Irán, es a través de una Siria que puedan manejar los cataríes, los turcos, y que iría a través de Turquía hacia Europa. Si se estableciera ese gasoducto, reemplazaría en gran parte al de Rusia, el resto está en Azerbaiyán, casualmente un aliado turco, pero ese gas reemplazaría el gas en gran parte el gas de quién, además de Rusia, el de Estados Unidos. Entonces, bingo, Sí, tenemos sí. un ganador en la sala. Sí, sí sabemos No, que entonces es fácil de entender, ¿no? Ahora. sí, sí, totalmente. Y además el tema de Azerbaiyán, que Azerbaiyán es aliado de Turquía, pero también es aliado de Israel y es enemigo de Irán. Así que Ujú, todo encaja en algunos puntos, ¿verdad? Y no es algo de ahora, es algo ya de hace rato que viene, digamos, exacto. discutiéndose. Si lo viéramos desde el punto de vista económico, ahí lo vemos, ya lo hemos visto desde el punto de vista militar, incluso desde el punto de vista territorial. O sea, hemos abordado todos esos frentes. Aquí el que no hemos Ujú. dejado hablar es Alberto. Yo nunca suelo hablar así que te cuento. No, Alberto nos mira, pues yo le conozco la mirada, está interesadísimo en lo que decimos, sí, sí. Un último detalle para terminar de cerrar esto. Hay varias zonas de fractura entre Turquía e Israel. Recién dijimos Siria, el otro es Líbano con los palestinos y bueno, todo lo que es Gaza y Cisjordania. Pero además está Azerbaiyán, vos lo acabas de nombrar muy bien. Hay una disputa en Azerbaiyán para ver quién es el socio preferente. Por ahora va ganando Turquía, pero no hay que olvidar que la guerra de 2020 entre Armenia y Azerbaiyán, el principal proveedor de armas de Azerbaiyán no fue Turquía, sino que fue Israel. Israel, sí, sí. Y que el 30% del petróleo que llega, sobre todo a la refinería de Haifa, ¿de dónde viene? De Esa Azerbaiyán. serie, sí, sí, que pasa Ujú. por Turquía, etcétera, o sea, Exacto, hay un montón y de hay, juegos. Mm. sí, sí, y hay países que quedan ahí castigados, Armenia, por supuesto, Irán, o Ujú. sea, hay países que definitivamente en estas ecuaciones están perdiendo y otros que más bien están ampliando su margen, por eso es que hay actores que buscan, digamos, desesperadamente volver a tomar un lugar, como mencionas el caso de Irán, pero cada vez se le dificulta más. Y si a esto se le suma de que haya descontento interno con respecto al régimen y este escenario en el que plantean algunos analistas pro-iraníes, tengo que buscar bien el nombre, pero hay varios analistas pro-iraníes que señalan de que este régimen podría caer en un par de años. Incluso Ujú. Mati, que bueno, ha estado acá, Mati plantea menos meses todavía. O sea, el que dice 24 meses tiene mucha fe en el régimen, pero hay quienes plantean 18 meses, o sea, año y medio para que el régimen actual, no sé si caiga completamente, pero sí empiece a debilitarse hasta que llegue a sucumbir, ¿verdad? Entonces, Ujú. Irán va en una contrarreloj en estos momentos. Además que, no sé si han visto, pero las explosiones en Irán no han dejado de ocurrir. O sea, siguen Sí. ocurriendo explosiones, incendios. O sea que la guerra interna, en la situación en la que estábamos antes del enfrentamiento frontal entre Israel e Irán, sigue activo. Y el tema del hackeo y hace unos días cerraron los espacios aéreos porque se Sí. dañó el GPS iraní. Entonces hay un montón de factores ahí que están de por medio actuando en estos momentos. Ujú. Por lo visto, viste que era, empezamos hablando de drusos, beduinos, Israel y Siria, y como siempre pasa con Medio Oriente, es imposible hablar de un foco, siempre tenés que abrir el zoom y terminás dándote cuenta que todo está tan relacionado y el desacuerdo que teníamos al principio en algunos puntos finalmente se convirtió en una hipótesis mucho mejor. Insisto, para los que desconfían del pensamiento occidental y creen que hoy el occidente está en decadencia, si alguna vez se pierde esto que tenemos, si encontrar el acuerdo a través del desacuerdo, entonces la humanidad va a perder muchísimo. Nada, eso quiere decir que está bueno poder llegar a acuerdos desde el no estar de acuerdo. Me encanta No, y eso. además que uno entiende o sea, cómo hablar de Medio Oriente no se puede simplificar solo a Israel y los No, palestinos, ¿verdad? O sea, no. no se puede simplificar, definitivamente tiene muchos matices, muchas extensiones
Y ahí es donde uno entiende cuando hay alguien que está metido de lleno en el tema y cuando hay charlatanes que se meten solo por las noticias del día, ¿verdad? Claro, o No que lo voy a quieren ver por decir, el tipo exacto, universo no voy Marvel. a decir que es que aquí, diríamos en Costa Rica, somos la tapa del perol en el tema, pero por lo menos nos tomamos la molestia de ir más allá, de enfocarnos únicamente a una pequeña franja de todo lo que ocurre Claro. y meter a todos los actores que se pueda, porque al final, y creo que esto le suena más a Alberto, aquí lo que tenemos es una paella de temas en conjunto que Ujú. definitivamente hemos mezclado. eh, y hey, hay para todos Y los gustos, la verdad. y tiene sentido y no es un universo Marvel de estos contra estos, no. Acá todos Es- se pasan de bandos, como los pólipos, viste que los pólipos vos los ves por separado, pero tienen una raíz común. Bueno, Medio Oriente y sus temas son así, siempre hay raíces comunes que se comunican y que es imposible decir que con este pólipo puedo escribir el resto. Está todo muy intercomunicado el- y además coincido en algo que vos lo dijiste de tu manera, yo voy a decir a la mía. Hay mucho oportunista utilizando este tema para sacar su mugre interior, ¿sí? Para sacar su anti algo, ¿sí? De uno u otro, no importa, no voy a dar nombres ni voy a dar más presiones porque creo que estar siendo claro que el tema es muy importante en sí como para utilizarlo de trapo para lavar la basura personal, ¿sí? El tema es muy importante, interésense más por aprender que por atacar a otros usando una pequeña foto, como bien decías. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias a los dos y nos vemos otro día. Claro que Dale, sí, dale. Vamos gracias. a la orden, gracias. Un abrazo.